Entonces, tenemos una mesa muy interesante, el cuerpo y los procesos, salud, enfermedad. Vamos avanzando con los temas. Vamos a presentar la ponencia Una mirada semiótica del cuerpo enfermo, lenguajes corporales entre pacientes con afecciones en el sistema nervioso, sus cuidadoras. Es familiares y los familiares y las instituciones que las y los atienden. Presenta Mónica del Arenal Martínez del Campo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México. Mónica, pues bienvenida. Bravo. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, como ya lo dijo la doctora, voy a exponerles este tema. Y bueno, comenzamos. La siguiente, por favor, gracias. Bueno, el objetivo de esta presentación, el resultado de esta investigación es una investigación interdisciplinaria entre la antropología de las corporalidades, semiótica del performance y de los cuidados. La investigación desarrolla y analiza las transformaciones de los lenguajes corporales entendidos como un performance durante los procesos de salud y enfermedad entre personas que padecen afectaciones en el sistema nervioso, enfermedades neurológicas y psiquiátricas, sus cuidadoras y cuidadores familiares y las personas que los y los atienden en las instituciones hospitalarias de hospitales en la Ciudad de México y en Roma, Italia. Gracias. La metodología representa investigación o la investigación surgió a partir de una experiencia personal con las enfermedades neurológicas. El 21 de febrero del año 2019 perdí la conciencia en la ciudad de Roma, Italia, mientras comía con mis compañeras de residencia. A partir de ese momento, una serie de personas se empezaron a hacer cargo de mi persona. Estuve interna en el Policlínico y en Neurología de Roma. En esta institución me dijeron que tenía una lesión en el cerebro. Después, ya en la Ciudad de México, en el hospital de ese entonces y del que actualmente soy paciente, me diagnosticaron un tumor de bajo grado en el temporal derecho y epilepsia. Los dos casos, los datos de los 5 casos que componen la presente investigación se obtuvieron gracias a las siguientes herramientas metodológicas. La primera es mi autoetnografía, que se compone de mi relato y de 4 entrevistas, una a mi papá, otra a mi mamá, que han sido mis cuidadores, y otras 2 amigas que me cuidaron en Roma. Además, observación participante desde los años 2019 hasta el 2023 en los hospitales, en el Policlínico y en Neurología de Roma y en el hospital del que actualmente soy paciente en la Ciudad de México. Además, observé especialmente las relaciones entre las pacientes y el personal médico del área de psiquiatría del Hospital de la Ciudad de México. La observación de los lenguajes corporales entre las pacientes y las cuidadoras familiares fue más fácil gracias a la distancia recomendada por la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, en las sillas de espera de consulta externa me fue muy fácil identificar al paciente y sus cuidadoras porque una silla desocupada dividía cada grupo familiar. Además, realicé entrevistas, 2 a profundidad, una a un paciente y otra a su cuidadora, y 8 entrevistas abiertas, 2 a pacientes y 6 a cuidadores. La propuesta teórica es la siguiente. Gracias. Al insertarme en el sistema de las enfermedades neurológicas por mis propios padecimientos, comencé a observar las relaciones corporales y de dependencia corporal entre las 2 pacientes neurológicas y sus cuidadores. Me di cuenta que a partir de la enfermedad se habían construido nuevas relaciones corporales entre dichas actrices y actores sociales. Estas relaciones corporales las comencé a analizar como lenguajes corporales, es decir, como el intercambio de significados, valores, emociones, conocimiento, etc., a partir primordialmente de la comunicación táctil entre cuerpos, sobresaliendo la dimensión social del cuerpo humano. Se destaca que cuando un cuerpo humano interactúa con uno o más cuerpos, está comunicando y transmitiendo significados.
En este continuo ir y venir de significados, los cuerpos se expresan, sienten, se tocan, se apartan, se juntan, se aíslan, chocan, se resisten, se apoyan, se fusionan, etc. A lo largo de la exposición se verá cómo los lenguajes corporales entre nuestros protagonistas se van transformando a partir de que aparece por primera vez el padecimiento y hasta que éste se incorpora a la cotidianidad de las pacientes y sus cuidadores. Considero que la dependencia física y emocional del paciente, producido por la enfermedad neurológica o psiquiátrica, es lo que crea este nuevo juego comunicativo entre cuerpos. Por ejemplo, la incapacidad de una persona en plena crisis epiléptica para auxiliarse a sí misma y depender de los paramédicos para ser llevada al hospital. La necesidad del brazo de la cuidadora para que la paciente pueda caminar en el hospital, o el apoyo emocional y físico que una enfermera le puede dar a una paciente cuando le están haciendo su mascarilla para el tratamiento de radioterapia. A partir de mi propia experiencia como paciente y observando a otras pacientes y cuidadoras en el hospital, comencé a preguntarme: ¿cómo era la imagen corporal de la persona y sus lenguajes corporales con sus más allegados y allegadas antes de la enfermedad? ¿Cómo empezaron a cambiar la imagen corporal de la persona y sus lenguajes corporales con sus más allegados y allegadas cuando apareció la enfermedad? ¿Cómo se incorpora la enfermedad a la imagen corporal de la paciente y a sus lenguajes corporales con sus cuidadores familiares y con las personas que les atienden en el hospital? Para analizar la transformación de los lenguajes corporales entre las pacientes y las cuidadores que entrevisté y observé, incluyendo mi experiencia y la de mis cuidadores durante nuestros procesos de salud y enfermedad, me serví el siguiente esquema, el cual, como se puede observar, está basado en la propuesta del drama social de Víctor Turner y del rito de paso de Arnold van Gennep. Ahí se puede observar que 3 etapas: primero, antes de la enfermedad, el encuentro con la enfermedad y la enfermedad incorporada. En la primera todavía no existe, hay una separación entre cuerpos porque la enfermedad todavía no se ha manifestado, y la siguiente ya es propiamente el drama social de Turner, y entonces es la brecha, la crisis, a la que también agregó la liminalidad, la acción reparadora, a la que agregó el rito de paso de Van Gennep, y finalmente, ya cuando la enfermedad está incorporada, es la reintegración o la decisión. Además de las preguntas planteadas anteriormente, desde que mi enfermedad se manifestó, viendo mi propia experiencia y observando a las demás pacientes de los hospitales que habité, también me pregunté si dichos lenguajes podían ser interpretados como un performance, concepto que retomé para ser analizado a la luz de los casos recuperados desde 3 disciplinas: la sociología del canadiense Erving Goffman, la teoría sobre el performance del artista norteamericano Alan Caprow y la antropología del performance representada por las teóricos Adriana Guzmán, Rodrigo Díaz y Manuela Rodríguez. El primer caso, como les mencioné, es mi autoetnografía. Este consta de mi relato y de 4 entrevistas. Nuestras protagonistas son, yo, que soy la paciente y que tengo epilepsia y un tumor de grado 2 en el temporal derecho, mi madre, que es mi cuidadora, mi padre, que es mi cuidador, y mis amigas Julia y Elena, quienes me cuidaron en la ciudad de Roma. El caso está dividido en 3 etapas: antes del colapso, la ausencia, el diagnóstico y la cirugía, y la epilepsia y el tumor del grado 2 incorporados. Ok, la primera etapa, antes del colapso. Yo tenía 33 años, era autónoma físicamente, pero no económicamente ni psicológicamente. Ya desde hacía varios años tomaba medicamento para la depresión. La relación y compañía... Espérame. Un momentito, perdón. Con mi madre eran por gusto y no por necesidad. En la relación con mi padre siempre estaban presentes otras personas, no sabíamos convivir solo él y yo. La relación con Julia y Elena era de amabilidad. En la ausencia del diagnóstico y la cirugía. El 21 de febrero del año 2019 perdí la conciencia mientras comía con mis compañeras de residencia en Roma. Las chicas me colocaron en el piso y llamaron a una ambulancia. Varias personas me ayudaron a caminar
y Julia se vino conmigo en la ambulancia Pronto Socorro. Durante mi estancia en neurología, Elena se encargó de llevarme todos los días un desayuno. Mi madre sufría a distancia y con mucha preocupación el colapso que sufría en Roma. Mi padre, quien se encargó de ir por mí a Roma, relató, entre otras experiencias, que en el aeropuerto de Madrid una persona nos apoyó apoyándome en silla de ruedas. La tercera etapa es la epilepsia y el tumor de grado 2 incorporados. Cuando asumo que tengo un tumor de grado 2 en el temporal derecho y epilepsia, los lenguajes corporales con mis padres Elena y Julia se volvieron a transformar. Mi madre considera que tener que cuidarme ha significado un aprendizaje y ha fortalecido nuestra relación. Ella se ha encargado principalmente de los traslados y de acompañarme a las consultas. Mi padre se ha encargado más de los asuntos económicos, aunque también en la etapa de radioterapia estuvo presente esperándome, dándome un abrigo y apoyándome con su hombro para poder caminar. Elena considera que a partir de mi enfermedad nos hemos vuelto más cercanas y que hizo más profunda la relación. Para Julia la relación es muy similar a como lo fue antes de que me enfermara. Ahora que la enfermedad está controlada, ella no me protege ni me cuida especialmente. El caso siguiente es el caso de Juan y Sara. Gracias. A ellos los entrevisté, fueron entrevistas a profundidad, gracias a que Sara es amiga mía desde hace mucho tiempo, muchos años, y aceptó que fueran entrevistados ella y su padre. Juan es el paciente de su padre y él tiene fibrodisplasia muscular a nivel vascular. Sara es su hija, es su cuidadora. El caso lo dividía en 3 etapas: la vida de Juan y Sara antes del evento cerebrovascular, el evento cerebrovascular y 11 años con fibrodisplasia muscular. La vida de Juan y Sara antes del evento cerebrovascular. A Juan le gustaba mucho estar activo, trabajar y hacer mucho ejercicio. La relación con Sara era de amigos, de compañeros y la llevaba a sus actividades. Por su parte, Sara se dedicaba a sus estudios, iba en el segundo año de la carrera. Con su papá se llevaba muy bien y jugaban pesado, es decir, jugaban luchitas, se golpeaban, etc. El evento cerebrovascular. Los primeros síntomas de Juan fueron unos dolores de cabeza muy fuertes. Una mañana de domingo en la que solo se encontraba con su esposa y su hija Sara. Después comenzó a sentirse mareado, a vomitar y perdió el conocimiento, que recuperaba y perdía intermitentemente. Recuerda que lo llevaron a un primer hospital y que de ahí se fue con su esposa en ambulancia al segundo hospital. Sara fue quien se encargó de llamar a la ambulancia y de contactar a los vecinos para que cargaran a su padre hasta la camioneta que lo llevó al primer hospital. 11 años con fibrodisplasia muscular. En el segundo hospital, después de hacerle varios estudios, lo diagnosticaron con fibrodisplasia muscular a nivel vascular. Lo embolizaron y después salió del hospital. Durante estos 11 años, Sara ha ido a visitar a su padre en el hospital. A veces se ha quedado a dormir y lo ha atendido en su casa. Cuando lo visita, solo le hace la plática y le cuenta chistes. Cuando se queda a dormir, le acomoda las almohadas y la cama. Para Sara, la relación con su papá ha cambiado, porque antes de la enfermedad se llevaban muy pesado. Por ejemplo, jugaban luchitas, se empujaban, aventaban cojinazos. A partir de la enfermedad, lo ve como alguien de cerámica. El siguiente caso, por favor. Este es el caso de Antonio y Magdalena. A ellos los conocí en consulta externa del Hospital de la Ciudad de México. Antonio es el paciente, tiene epilepsia tónico-clónico generalizada y su madre, Magdalena, es su cuidadora. Este caso está dividido así: la vida antes de la epilepsia de Antonio, la primera crisis epiléptica de Antonio en los brazos de Magdalena y 45 años viviendo con epilepsia. Ok, en la primera etapa, Antonio relata que su familia le ha dicho que nació con epilepsia, que a los 6 meses estaba espantando a su mamá. En la siguiente etapa, Magdalena recuerda que ella estaba muy bien con su hijo cuando a los 6 meses le dio una crisis de epilepsia en el metro. Los policías le dieron los primeros auxilios y los paramédicos lo llevaron al hospital. 45 años viviendo con epilepsia. Antonio cuenta que sus crisis se manifiestan así: me andan sumando los oídos como un grillo, siento cómo voy cayendo hacia el suelo y de ahí en fuera ya no siento más, como que caigo al suelo de lado, no sé si es de lado o si es hacia atrás o al frente, desconozco.
En este momento, su madre tiene que procurar que no se muerda la boca, que no se muerda los labios. Dice que tiene que ponerle un trapo hecho nudo para que no se dañe. El siguiente caso es el de Rosa y María. Rosa es la paciente, tiene una hernia de disco y su hija María es su cuidadora. También está dividido en 3 etapas: la vida de Rosa antes del accidente, el accidente y vivir con una hernia. En la primera etapa, Rosa dice que su vida antes de enfermarse era muy bonita, podía caminar, subir y bajar. Ahora le cuesta mucho trabajo. La relación entre las dos siempre ha sido muy estrecha, porque María nació mal del corazón y su madre era quien la cuidaba. Ahora es María quien está a cargo de los cuidados de Rosa. El accidente. El padecimiento de Rosa comenzó hace muchos años cuando tuvo un accidente al cual no le dio mucha importancia. Desde entonces la han diagnosticado con descalcificación en los huesos, osteoporosis en la columna y una hernia. María ha estado presente en las otras operaciones de Rosa. Dice que tiene que estar al 100 por su mamá. En la última etapa, María dice que los trámites en el hospital los está haciendo ella porque su mamá no escucha bien y porque no puede estar mucho tiempo caminando ni parada por el dolor. Por el padecimiento de Rosa, María la apoya con su hombro para que Rosa pueda caminar. El último caso es el taller de collage en el área de psiquiatría del Hospital de la Ciudad de México. Aquí, el impartir un taller en el área de psiquiatría tuvo 3 finalidades. La primera, acercarse a una población determinada impartiendo un taller. La segunda, recuperar información sobre los lenguajes corporales entre las pacientes y sus cuidadores formales. Y la tercera, que las 2 pacientes tuvieran un espacio de creación y convivencia que rompiera un poco con la rutina que viven en el encierro. Pacientes, encontramos personas como Marina, Brígida y Jorge, quienes padecen, por ejemplo, epilepsia, esquizofrenia, demencia o enfermedades neurológicas como un tumor en el cerebro. Y las cuidadores formales son los doctores y doctores y las enfermeras y enfermeros. Este caso también está dividido en 3. El primero es la vida de las pacientes afuera del área de psiquiatría, la cotidianidad entre pacientes y personal médico del hospital y los lenguajes corporales entre pacientes y personal médico. La primera, Brenda, que padece epilepsia, ha estado varias veces interna en el hospital. Tiene una hija y un esposo, y su esposo es quien la visita. Jonathan está casado, tiene un hijo, estudia mercadotecnia y tiene una camioneta. María trabajó en una farmacia y cuando salga quiere volver a trabajar. La siguiente etapa, dentro del área de psiquiatría, el personal médico se encarga, entre otras cosas, de hacerle estudios a las pacientes, de darles sus medicamentos y alimentos, de platicar con ellos y ellas, de inyectarlas, medirlos, pesarlas, de guiarlos en los talleres de terapia ocupacional y, por ejemplo, también de ayudarles a caminar o de ir al baño cuando lo necesitan. Los lenguajes corporales entre pacientes y personal médico. Observé varios casos particulares, pero a modo de ejemplo me gustaría platicarles 2. El primero es ver cómo las enfermas les quitaban plumas o diurex a las pacientes que se estaban dibujando y amarrando las manos con diurex, estaban haciendo daño. Y el siguiente es cuando la paciente Elsa, que estaba amarrada a un reposet, le pidió al enfermero que la desamarrara para poder ir al baño. El enfermero la tuvo que acompañar y después que la volviera a amarrar al reposet. En la siguiente, con base en la teoría de la que les hablé primero y los casos presentados, hago un análisis y ya terminaría la ponencia. El análisis es, gracias a los casos presentados, se pudieron analizar las transformaciones de los lenguajes corporales durante los procesos de salud o enfermedad, siguiendo la propuesta teórica de trama social de Víctor Tormer y de rito de paso de Arnold van Gennep. Como es sabido, los dramas sociales están divididos en 4 etapas: la brecha, la crisis, la acción reparadora y la reintegración o escisión. A estas 4 etapas agrego una primera, que es la de antes de la enfermedad, donde existe una cierta percepción del cuerpo de la persona y ciertos lenguajes corporales con sus más allegadas. Continúa, que es la brecha,
que es cuando la persona sufre el accidente o el evento inesperado. Sus más allegados y el personal médico aparecen para darles los primeros cuidados. La crisis, a la que le agrego la liminalidad, es cuando la persona se encuentra en un no estado. No es una persona sana, pero tampoco es una enferma. Ni ella ni sus más allegados, ni el personal médico saben bien en qué situación se encuentra. La acción reparadora, a la que agrego rito de paso, es el momento en el que ya se da el diagnóstico de la enfermedad neurológica o psiquiátrica. Aquí la persona pasa a convertirse en paciente formalmente. Un momentito. Sus más allegadas en sus cuidadoras familiares y los representantes de la institución hospitalaria comienzan a participar formalmente como sus cuidadores formales. Finalmente, durante la última etapa es cuando se da la reintegración. La enfermedad neurológica o psiquiátrica se incorpora, se cura o se estabiliza en la percepción corporal de la paciente, así como en los lenguajes corporales con sus cuidadores familiares y el personal del hospital. Sin embargo, en esta etapa también se puede dar una escisión en donde los lenguajes corporales entre la paciente, sus cuidadoras familiares y el personal del hospital son inciertos o intermitentes porque la enfermedad no está curada o hay recaídas constantes, que es lo que pasa en varios casos de las pacientes que habitan el área de psiquiatría. Bueno, ya para terminar, nada más quiero hacer a modo de ejemplo, me gustaría decirles que cómo interpreté todos los casos. Y el ejemplo pues me gustaría hablarles del caso de Juan y Sara, en estas 3 etapas. En la primera, la separación, bueno, Juan hacía mucho ejercicio, por ejemplo, y Sara y Juan se llevaban muy pesado. En la siguiente etapa, que es la brecha, es cuando se da el derrame cerebral y los vecinos de Juan tienen que acercarse a él y cargarlo para poderlo llevar al primer hospital. En la crisis es estar perdiendo y recuperando la conciencia y estar siendo acompañado por su esposa en ambulancia al segundo hospital. La acción reparadora y el rito de pasos cuando ya le dan el diagnóstico, cuando le dicen que tiene fibrodisplasia muscular a nivel vascular. Y cuando Sara pues ya se convierte en su cuidadora y lo tiene que estar apoyando con asuntos corporales como acomodarle la cama o las almohadas en el hospital. Y finalmente ya la reintegración es cuando ya Juan asume que tiene fibrodisplasia, cuando ya puede volver a correr, volver a hacer ejercicio, ya lo puede volver a hacer, sigue siendo paciente, pero ya lo puede hacer, y las relaciones con Juan y Sara se vuelven pues más delicadas porque Sara ya se da cuenta que su papá tiene un padecimiento. Y bueno, eso sería todo. Hay unas reflexiones finales, pero bueno, creo que con esto queda perfecto comprendido cómo se realizó la investigación. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Mónica. Es muy interesante cómo en un congreso del cuerpo, pues la presentación que nos haces inicia desde una experiencia personal y te vincula desde tu propio cuerpo para generar todo este análisis y toda esta serie de reflexiones. Entonces, algo que hemos discutido no solo en este congreso, sino en congresos previos, como el proceso del investigador, a diferencia de enfoques pues muy tradicionalistas, ahora en la actualidad realmente abrazan mucho estos saberes que tiene la propia experiencia del investigador y traerlos, como lo que nos estás presentando en la autoetnografía, que no es poca cosa, requiere pues hacer un espacio para poderse observar en su propio proceso, muy valioso. Muchísimas gracias. Creo que es muy interesante este tema de la performatividad y los estudios de caso. Me parece la atención focalizada en cómo se transforman las relaciones en cuanto a lo que se hace, a lo que se deja de hacer, ¿no? Y cómo se hace. No sé si por ahí la audiencia tenga alguna pregunta que quiera hacer.
Sí, están por allá. Gracias, luego está Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mónica. Acompaña a la mesa. Buen día a todos. Mónica, una pregunta primero. ¿Cuál es tu formación académica y en qué contexto surge tu investigación? Hola, hola. Sí. Alberto, sí. Alberto, mucho gusto. Bueno, yo primero estudié Derecho. No, empecé con Antropología en la ENA. Al mismo tiempo hice Derecho en la UNAM. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el arte contemporáneo. Entonces, en el momento en el que yo estaba en Roma, estaba estudiando una maestría en pintura en la Academia de Bellas Artes de Roma, pero no era de pintura, realmente era de muchas técnicas, entre ellas arte contemporáneo, técnicas de performance o las acciones. Entonces, sí, yo ya estaba acercando a artistas como Gina Pani o Regina Gosselin o Marina Abramovic. Entonces, justamente en el momento en el momento en el que yo tengo la crisis la ausencia, pues yo estoy queriendo acercarme a hacer un trabajo con mi propio cuerpo, como lo hicieron estas performanceras, pero pues a mí me sale de una manera pues muy natural y muy espontánea, sin provocarla. Entonces, ese fue el contexto. Sí, ¿sabes? Porque sí lo supuse, pero quería confirmarlo porque aparte traes como un lenguaje de sociología y también como un lenguaje de los especialistas del cuidado de la salud, ¿no? Entonces estás trabajando eso. Mi pregunta ahora sí va, ¿verdad? Fíjate que existe una condición de las células llamada apoptosis. Esta es una muerte programada de las células. No significa que es una necrosis. La célula no muere, sino está programada desde su creación, desde que nace la célula. Ella trae esta información para morir intencionalmente. Hace unos meses en mi universidad tuvimos el caso de un suicidio, que podríamos hablar acerca de una muerte programada. Entonces, entender a la ciencia y entender que tenemos células que solamente nacen para tener esta muerte programada y que ayudan a todo el tejido a reestructurarse, a regenerarse, pues me hizo comprender a partir de la ciencia, de la biología, que a veces nosotros como conjunto de células también necesitamos de esa programación. Y aunque es un momento crítico, creo que es el momento justo para reformarte y reactivarte en otro plano, en otro concepto. No lo sé dónde, pero me hizo entender que ese suicidio solamente era una programación para volver a reiniciarte, ¿no? Entonces espero que mi alumno se haya reiniciado, se encuentre perfecto. A mí la ciencia me ayuda a entender muchas cosas de las que vivimos actualmente y le da sentido. Creo que tu investigación también te hizo darle sentido a lo que te sucedió. Esa es mi pregunta. Pues sí, yo también, bueno, en la maestría, durante la maestría, algunos profesores, profesoras sí hablaban de que igual la investigación estaba sirviendo para sanar mi propia enfermedad, pero la verdad es que como el contexto en el que yo lo viví, o sea, estas artistas de las que les hablo, como Abramovic o Regina Gosselin, ellas se están lastimando, están haciendo interpretación con su cuerpo, pero voluntariamente. Y a mí lo que más me llamaba la atención, bueno, o sea, por ejemplo, la performance que tiene Abramovic en la que le empiezan a aventar cosas en la galería, hasta que la galería queda vacía y está totalmente lastimada. O sea, ellas lo hacen de manera consciente y a mí me parecía sorprendente que yo estuviera trabajando con mi cuerpo de manera inconsciente cuando pierdo la conciencia y de repente encontrarme en un sistema de salud inesperado. Entonces yo lo que te puedo decir es que los días que yo estuve interna en Roma, que fueron 9, pues los viví pues con mucha emoción. O sea, sentía que la vida me estaba regalando hacer performance, pero sin yo provocármelo. O sea, yo pensaría, pues tendría que haberme lastimado, tendría que haberme quemado, tendría que haber provocado un accidente para hacer interpretación con mi cuerpo como lo han hecho ellas. Y no, a mí la vida me regaló estar interna en ese hospital. Luego me empecé a encontrar con una serie de aparatos, las resonancias, estar en tubos, y ya aquí en México igual. Aquí en México yo sí sufrí más porque yo tengo una lumbalgia y ahí sí provocaba dolor. El tema del dolor todavía no lo logro entender bien, aunque sé que el Lebretón lo trabaja,
pero todavía no logro entender bien el tema del dolor. Pero esta enfermedad sin dolor, pues más bien ha sido como una oportunidad para trabajar pues, los estudios del cuerpo, ya sea desde el arte como el performance, pero pues también pues podría ser, yo digo que aquí yo tengo operado, pues yo no tengo tatuajes, el único tatuaje que tengo es pues la cicatriz que tengo en mi cabeza que me la deformó. Entonces, pues, o sea, no, creo que la enfermedad me regaló la oportunidad de hacer estudios sobre el cuerpo sin que yo tuviera que hacer una gran investigación. Simplemente me dieron el tema de estudio así, en bandeja de plata, en bandeja de sí, regalar. Alejandra. Bueno, yo quería preguntarte porque hablabas de la autoetnografía y bueno, cuando uno prepara un trabajo que se prepara para un tiempo determinado y trabajamos mucho tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría ver si de eso que sé que hiciste porque lo lograste, pero acá no lo presentaste, nos pudieras hablar un poquito más sobre las experiencias de las personas que cuidan, ¿no? Aquí Rocío y yo también hemos sido cuidadoras de personas con epilepsia, entonces o sea, tenemos cierta experiencia, ¿no? Pero nos gustaría, o a mí me gustaría como escuchar de lo que las entrevistas que pudiste hacer, no solamente lo que tú desde de ser cuidada puede ser, sino que además pues pudiste preguntarle, ¿no? Un poco más como cuál es su vivencia, ¿no? Ya que decidiste entrarle a este tema de la autoetnografía, ¿no? Que es esa demostración en primera persona. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que mis dos padres, mi padre y mi madre, están agradecidos o tranquilos o lo han vivido bien por esta forma en la que yo he interpretado mi enfermedad y la he vivido. O sea, yo nunca he llorado, ni he sufrido, ni me he sentido, bueno, no, sí he tenido momentos, pero en general no lo han sido. Hasta a veces bromeamos o hacemos así, pues para ellos creo que eso ha sido fácil. Ha sido rutinario el tema de estar yendo a las consultas, acostumbrarse que ahora en tu vida tienes que incorporar. Mi madre, por ejemplo, pues no tenía en su vida programado tener que estarme acompañando a consultas cada tanto. Mi padre no tenía programado en su vida que iba a tener que estar dando dinero para mi enfermedad. Entonces ese factor se agrega a nuestras vidas, pero bueno, yo estoy en un hospital público, entonces los gastos no son tan fuertes y el hospital que yo habito está más o menos cerca de la casa que también habitan mis papás, entonces tampoco los traslados son tan pesados ni los gastos son tan fuertes. Respecto al tema emocional, me podría regresar al tema de la lumbalgia, al tema del dolor, que sí coincidió con el tema del tumor porque fue cuando más yo sufrí ese dolor. Igual que por ahí canalicé también lo que me estaba viviendo, puede ser que sí. Y entonces en ese momento yo pensé, prefiero mil veces, porque yo sufría muchísimo por el dolor, yo no podía estar parada, no podía estar sentada, no podía caminar, no podía hacer ningún movimiento porque me dolía muchísimo la espalda y la pierna, toda la pierna izquierda. Y entonces yo sufría y veía como mi madre sobre todo veía mi sufrimiento y pues no podía hacer nada, porque te empiezan a proponer cosas, haz esto o esto, no sé qué, y nada sirve. Entonces yo en ese momento pensé, prefiero mil veces ser la paciente porque al menos sé lo que tengo y qué es lo que me duele, a ser la cuidadora o el cuidador, porque por la impotencia de no poder hacer nada y ver cómo está sufriendo pues tu persona querida, que esa es la parte también diferente con un cuidador formal, pues no hay un sentimiento de cariño. O sea, igual habrá enfermeras, enfermeros o doctores que sí se lleguen a encariñar con algún paciente, pero pues nunca va a ser la misma relación que con un cuidador familiar. Y en otros casos, pues por ejemplo, también recuperé temas religiosos. O sea, la gente hablaba como de confianza que le tienen, sobre todo hablaban de catolicismo, que le pedían a Dios para que su hijo estuviera bien, en el caso de Magdalena y Antonio. En mi caso también mi amiga y mi padre también hablaban de que ellos estaban fuertes, de que como que podían más y que le habían pedido a Dios para que yo estuviera bien. Entonces, bueno, también se ve que los cuidadores y las cuidadoras recurren como a
a esta red de apoyo espiritual para sentirse bien. Y bueno, también sí, las redes de apoyo, o sea, los cuidadores y las cuidadoras tienen como las principales obligaciones, como estar cuidando las heridas, o estar dando el brazo, o estar acompañando a las consultas, pero esas personas a la vez crean sus redes de apoyo para sentirse bien. Entonces, pues encontré vecinas y vecinos en las que se apoyan, o animales, eso me pareció increíble. Por ejemplo, en el caso de Juan y Sara le ayudó su perro para, en el momento de nerviosismo, el perro fue la que la tranquilizó y pudo hacer la llamada para que llegara la ambulancia. Entonces, pues sí, los cuidadores y las cuidadoras también se tienen que hacer sus estrategias para poder atender a su paciente, y pues sí, definitivamente también les cambia la vida. Sería muy interesante hacer que un cuidador hiciera lo mismo que yo hice, una autoetnografía en los cambios, también en sus cambios emocionales, en sus preocupaciones, lo que cuenta también en el caso de Rosa y María, o sea, la que estaba preocupada realmente era la hija, porque ve como su mamá siente dolor por la hernia, y ve que no hay nada más que hacer, que no hay medicamentos, que lo único que puede quitarle el dolor horrible, que es lo mismo que yo sentí con la lumbalgia, un poco mucho más seguramente ella, porque no puede estar parada, no puede estar sentada, no puede caminar, es una operación, y de aquí a que le den la operación, entonces, pues sí, mucha preocupación por estar viendo, yo creo que sobre todo el dolor ajeno, yo creo que es Ay, sí, la verdad, puedo preguntar. A mí, bueno, me resulta muy interesante, además, pues bueno, también como señala Alejandra, me toca totalmente. Mi hijo estuvo en tratamiento 5 o 6 años por epilepsia, así es que sé de lo que estás hablando en primera persona. Y la verdad es que quisiera preguntarte, porque tu investigación es sobre lenguajes y estás utilizando el término de performance, y entonces me pregunto, sí, porque esto es multifactorial, multinivel, ¿no? Puedes desplegar, o sea, a mí yo me dedico a la danza, y cuando leía yo pensaba el lenguaje, y en tu exposición decía lenguaje corporal, los estados corporales que se despiertan, cómo se transforman, y luego escuchando te decían, no, hay un lenguaje emocional, probablemente un lenguaje verbal, y pienso, o más bien te quiero preguntar si has como desmenuzado como estos niveles para ir profundamente al análisis de estas, pues sí, de estos lenguajes como tal. Entonces esa sería una pregunta, y la otra pregunta es que, son dos. La otra pregunta es que escucho como una suerte de análisis comparativo, y no sé si lo estás considerando, cómo lo estás considerando en lo que serían prácticas performáticas voluntarias y prácticas performáticas involuntarias. Pienso realmente, es que sí, una crisis, experimentar la crisis convulsiva de una persona, pues en realidad comprende un montón de aspectos del performance, se convierte en un asunto convivial, conmueve a las personas, activa hasta la delimitación de un espacio que podría ser concebido como espacio. Entiendo perfectamente eso, pero también me queda claro que son dos cosas también distintas, ¿sabes? Entonces, pues esas serían mis dos preguntas. Claro que sí, si quieres empiezo con la última porque la tengo muy fresca. Ya no me dio tiempo de hablar de eso, no me da tiempo, pero bueno, sí, totalmente. Yo lo que hago con Goffman, con Caprow y con los antropólogos del performance es que los pongo a discutir en mi tesis. Y bueno, primero concluyo que para Goffman todo el análisis que hace sobre el performance y la actuación y la teatralidad en su libro, pues es simplemente una analogía para interpretar a la sociedad. Entonces, al final del libro acaba diciéndonos, esto es una interpretación, durante muchos años, desde los griegos, se ha utilizado el teatro para interpretar a la sociedad, entonces tomémoslo por ahí, no tomemos tan literalmente el tema del teatro y de los actores y actrices. Después Caprow, que pues, es el precursor del happening en Estados Unidos,
él sí nos dice, él discute con Goffman y dice, es que yo no estoy de acuerdo con la teoría del performance y de la teatralidad de Goffman, porque no hay una conciencia de que estoy haciendo un performance, y tener conciencia de un performance es una gran responsabilidad. O sea, ser médico es responsabilidad, ser abogado es responsabilidad, ser técnico es responsabilidad. Entonces, Caprow, responsabilidad social y personal. Entonces, él, siendo un performancero, dice, para mí, ser una persona que está ahí sentada, ser una persona que está exponiendo, una chica que está parada, una persona que esté allá afuera comiendo, y que yo lo quisiera interpretar como un performance o como un acto teatral, que es lo que hace Goffman, pues para mí, Caprow no lo es, porque no hay una conciencia y una responsabilidad en mi modo de actuar como performancero. Pero después vienen efectivamente los y las antropólogas del performance y nos dicen siempre que el acto sea extra cotidiano y que salga de la vida común, de lo cotidiano, entonces puede ser interpretado como un performance. Y efectivamente pues hay un espacio, hay un público, hay un ritmo, rompe, y entonces pues yo ahí dije, pues es que entonces yo coincido con ellos y ellas, porque de repente que efectivamente ni tu hijo, ni mis investigados, ni yo tenemos la conciencia de que estamos haciendo un performance cuando tenemos una crisis epiléptica, pero de que está rompiendo la vida cotidiana, lo está rompiendo, la está transformando, está poniendo un sistema, o sea, hay un tiempo, hay un espacio determinado, hay una serie de reglas que se están siguiendo. O sea, la rompe como si fuera una fiesta. Obviamente que yo lo digo como paciente, igual y tú como cuidadora dirás, no es una fiesta, es una responsabilidad horrible estar viendo a mi hijo en crisis epiléptica. Yo recientemente tuve una crisis en un viaje con mis amigos, viví la responsabilidad que ellos tuvieron que asumir de mi persona ante mi crisis, y yo no sé si también ellos lo tomarían como es una celebración o es un ritual. No sé, por eso creo que sería muy interesante escuchar la voz de cuidador, cuidadora, autoetnográficamente, pero como paciente yo te diría, pues sí rompió muchas cosas, y sí se creó un nuevo orden emocional, social, bueno, en este caso que es lo que a mí me interesa, corporal, o sea, yo misma con mi cuerpo, yo misma con mi percepción corporal, y con las personas, bueno, simplemente ustedes nunca los había visto, no los conozco, y ya me estoy presentando como otra persona corporal por la experiencia que tuve con mi enfermedad. Entonces sí que bueno, esa sería la respuesta. Entonces más bien sería desde la antropología del performance, desde la que yo coincidiría con que sí lo es. Y bueno, los cruces que no sean lenguajes corporales sí los percibí, pero en realidad pues no les di tanta importancia. O sea, porque no me daba realmente la investigación, el tiempo. Por ejemplo, encontré el tema de los lenguajes espirituales, y me parece también muy interesante. Que las personas tuvieran que estar pidiéndole a los seres extraterrestres, no sé cómo, que no son territoriales, o sea, los seres inmateriales, para que cuiden a sus familiares, o los mismos pacientes yendo a la villa a pedirle a ese ser espiritual para que los cuide, pero realmente me tuve que enfocar en el tema del cuerpo y las transformaciones. Sí lo noto y sí sé que podría ser muy interesante añadirlo, hacer ahora entrevistas específicamente sobre lo emocional, específicamente sobre lo verbal, específicamente sobre lo religioso, pero bueno, ya sería pues una investigación mucho más grande, y pues ya sí, retomando esos cruces que sí están, pero que no son lo primordial. ¿Hay alguien más por ahí que quiera preguntar? Buenos días, bueno, muchas gracias. Yo, bueno, quisiera hacer varios comentarios también desde mi experiencia. Yo soy una mujer que tiene fibromialgia, y la investigación justamente de mi maestría tiene que ver con autoetnografía, y entrevisté a otras mujeres con fibromialgia, y a partir de esa investigación y de esas entrevistas escribí una pieza dramatúrgica, y después hice una conferencia performativa. Entonces, cuando te escucho, bueno, pienso también en ese
en ese mi proceso y en ese proceso en eso que implica hablar desde el sí propio, ¿no? Para también hablar de las otras personas y cómo poder entender y redondear las cuestiones de las que nos entendemos, pues, y de las que podemos hacer comunidad entendiéndonos a partir de esas experiencias de enfermedad. Y escuchándote que hablaste sobre el dolor, que no habías podido abordar. Yo abordo el dolor porque la fibromialgia es para quien no conoce, es un síndrome que entre los múltiples síntomas que tiene, uno de ellos es el dolor físico, musculoesquelético crónico. Me parece muy particular como de las conclusiones que yo fui sacando a partir de la investigación, bueno, todavía no, en la investigación que no termina porque es crónica, pues la vivo todos los días, y es también la urgencia, no sé si un poco más allá de performance, la urgencia en el teatro y en las artes de hablar de la enfermedad. Porque el dolor es un tabú aún. Hemos hablado de tabú en este congreso, ¿no? El dolor es un tabú porque es, digamos, podemos decir que somos una sociedad hiperproductiva, ¿no? Que nos exigen todo el tiempo producir tal vez a unas disciplinas más que otras, en las empresas en general, pensemos un poco generalmente. Entonces, si tú sientes dolor, no eres productiva o no eres productivo. Entonces, en ese proceso me di cuenta de la necesidad de hablar del dolor y de hablar de la enfermedad en las artes. Y de hablar de lo que y de ahí se despliegan otras cosas, ¿no? Por lo menos en Colombia, no sé, bueno, yo estoy recién en México, en Brasil, que es donde yo vivo actualmente, de lo que eso aparecen problemas de género, ¿no? Porque la fibromialgia es una enfermedad que parece que la experimentan más mujeres, hay poca investigación, y ahí voy a una cosa que tú hablabas, de esa poca investigación que también, discúlpeme lo extendido, la extendida que estoy, pero me interesaba mucho esta mesa, justamente por eso, de lo liminal, que en la fibromialgia o en otras enfermedades que no hay una apariencia visible, quedamos en lo liminal justamente siempre, porque no somos ni enfermas ni sanas. Entonces hay justamente una vivencia, una experimentación y vivencia crónica, por decirlo así, de vivir en un estado liminal, tanto para la medicina, tanto para la vida cotidiana, juntando cuidadores, juntando vida familiar, vida de amistad, vida académica, toda la vida. Entonces eso permea todas las instancias de vida. En ese caso no estoy hablando solamente fibromialgia porque es mi experiencia, pero hay otras muchas enfermedades en donde esto sucede, ¿no? Después yo me di cuenta. Y justamente cuando hablo de la investigación aparecen otras personas que dicen, mi mamá tiene fibromialgia, yo tengo fibromialgia. Entonces empiezan a abrir esas capas, ¿no? Eso que parece un tabú se empieza a hablar, lo que me parece sumamente importante tanto en la investigación en artes, pues, en la investigación, sí, en el teatro. Ese es un poco lo que quería compartir. Muchas gracias por permitir el espacio. Por allá veo. Bueno, nada más me gustaría decirte. Claro. Creo que está aprendiendo un poco así. No. Haciendo apagas. Sí, es que no está, perdón. Bueno, ya tampoco me alcancé a decir, pero el tema y yo también, o sea, de la empatía en la investigación la hizo muy fácil,
porque que yo le dijera a la persona que tenía la hernia que yo había tenido una lumbalgia y que tomaba el mismo medicamento, como que luego se te sale una sonrisa y decir, o sea, te entiendo, ahorita que tú me hablas de esto, pues yo, ahorita que me dijiste tú de tu hijo, pues te entiendo, o sea, obviamente que nunca voy a llegar a una comprensión así muy, muy profunda, pero sí es más fácil acercarse, entonces, y es verdad también eso que tú dices, o sea, yo que tenga conciencia de temas así del cerebro o neurológicos, pues nunca tuve hasta que lo padecí. Cuando empecé a hablar de eso, empezaron los y yo también. Entonces es muy interesante y eso sí, yo también, pues te sacan sonrisas, te sacan experiencias. Si hay personas que ya llevan mucho tiempo, Juan y Sara que llevaban 10 años con pues Juan ya con una gran madurez enfrentando su enfermedad y transmitiéndome esa madurez de decir, pues sí se puede. O es el señor que nació con epilepsia y viendo a la mamá ya pues, mayor, cuidando a su hija, o sea, a su hijo. Ponlo de frente. A su hijo. No, ya que Bueno, bueno, eso y bueno, sí, y de hablar en algunas de las artes. Bueno, al menos en las artes visuales sí son pocos los artistas que han trabajado el tema de la enfermedad. Yo ahora el tema de doctorado lo quiero seguir trabajando sobre enfermos, enfermas, artistas contemporáneos, conceptuales que han trabajado el tema de la enfermedad. Y sí, pues justamente el tabú, es muy interesante el tema del tabú del dolor y de la enfermedad. Y yo justamente lo que quise hacer es, pues, no hay ningún problema si digo que tengo un tumor, o sea, sí puede ser que incomode a la gente, y esta se cansa, o esta ya se ve más vieja de lo que en realidad está, o está medio calva, o sea, te da miedo, ¿no? Verte reflejada en esa persona que te dice que está enferma. Pero pues al final, seguramente que hoy saldría un montón, y de yo también aquí en esta sala, o sea, alguien diría, no, pues yo también tengo esto, yo también tengo esto, pues porque tampoco, o sea, que sea, no sé, o sea, que sea una cosa natural, como platicamos de que pues, este abrigo, pues, hoy me levanté con dolor de cabeza por tal cosa y ya sin estar ocultándolo. Y el dolor ni la enfermedad. Gracias. Buenos días. Qué bueno que estoy aquí. Ahora sí que ha sido muy grato escucharte. Nuestra hija María Antonia me invitó y me llamó mucho la atención el título. Dije, yo quiero ir a esa, porque anoche me decía, todos los días me llamaba la atención su entusiasmo. Súper interesante, siempre decía, súper interesante el día de hoy. Entonces ella decía, pues tú también puedes ir. Le decía, dime el tema de las charlas de mañana. Y entonces dije, yo quiero ir a esa. Mi función, yo soy orientadora familiar, entonces estoy en el consultorio. También he vivido en primera persona este tema por nuestra hija Fátima, nuestra hija mayor, y por un tema neurológico que ella tiene. Y ahora como en el consultorio y como orientadora familiar y también consteladora familiar, mi enfoque es sistémico. Y nosotros trabajamos por eventos. Entonces, observamos ese evento, cómo viene a cambiar la organización de una familia, ¿sí? El orden, tú hablabas de orden, es distinto, pero mientras existe la resistencia a esa homeostasis, a esa crisis, a todo lo que surge, pues somos objetos a veces de estudio, y de cambio, porque llega ese evento inesperado y que nos sacude nuestras conciencias, sacude nuestras vidas. Y en este evento que habla acerca de la expresión del arte, y que me llama mucho la atención que digan que no se habla del dolor, que no lo expresen tanto. En mi formación estudié también en danza terapia humanista, y hay una terapeuta que murió hace muy poco en Argentina, María, perdón, se me olvidó su apellido, alemana de origen. Ella
trabajaba específicamente, o su población era a personas con alguna discapacidad, las integraba para que se expresaran a través de la danza, expresaran ese mundo interno. Entonces, a mí me parece que como humanidad necesitamos sensibilizarnos y justamente la alteridad, o sea, a veces eso nos da miedo expresar porque nos podemos desbordar. Yo lo veo en el consultorio, cuando la gente va porque quiere cambiar, porque quiere encontrarle sentido a su dolor, quiere tocar esa parte que le duele mucho y que ha tenido mucho miedo durante mucho tiempo y ya no están cansados y ya no quieren vivir así. Entonces es también un movimiento de esperanza. ¿Por qué? Porque siempre podemos cambiar. Y para cambiar pues necesitamos ahondarnos en ese proceso de autoconocimiento, de manera individual, de manera social, de manera colectiva, y que haya espacios de expresión, donde podamos mirar justamente esa sombra, esa herida, esa huella. Y a través del arte, a través de la palabra, podamos expresarlo, a través de vías de comunicación, donde yo puedo darle un significado y un sentido a lo que me sucede. Y pueda conectar, y con esto quisiera terminar mi intervención, en esa dimensión de la que hablabas, Mónica, de la espiritualidad. Llámese como se llame, eso mayor que nos trasciende, y que yo lo que he observado en las personas que yo acompaño, que cuando tienen esa dimensión, que la tienen clara, la tienen desarrollada, la tienen viva, la tienen ahí, es un faro, y sí es una posibilidad para poder articular de una manera distinta su experiencia, para poder tener una nueva mirada, para poderla ampliar, para poder darle un mayor sentido y a veces trascender ese evento, ese episodio oscuro. Nos da esa luz y nos permite transitarlo con, diría yo, con transformación hasta con realización. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y pues me gustaría que hubiera más divulgación, porque creo que sí habría más que pudiéramos aprovechar estos espacios y escuchar e involucrarnos en algo así, que nos sensibilice y que nos mueva al cambio y a la integración. Muchísimas gracias. Hola, yo quería hacer un comentario, pregunta y comentario. En las enfermedades cada quien tiene pues diferentes procesos porque hay niveles, y muchas veces está la promesa de mejoría, pero muchas veces no. Muchas veces uno como te alienta más ser cuidador cuando hay una promesa de que tu ser querido va a vivir una vida buena, va a vivir una vida estable, pero cuando es el contrario, cuando va en picada, siento que es un proceso mucho más difícil. Y aquí me pregunto, ¿qué tan sano es que un cuidador base su vida en la enfermedad del otro? Porque es un proceso emocional bien duro, porque hay un juicio moral incluso, porque tú como persona precisamente tú no contabas con que tu familiar iba a estar enfermo ya de por vida y en picada para variar. Entonces te quita parte de tu vida un poquito. Y aquí también entra, mi pregunta
sos cuidador o no cuidador, igual paciente, o sea, ¿qué piensan cuando por parte de un cuidador hay un cierto hartazgo? Porque yo fui cuidadora y soy red de apoyo de una cuidadora y es un trabajo bastante pesado. Y se puede decir que sí es un juicio moral, de que incluso haya personas que te digan es que eres egoísta por sentir eso, y porque son sentimientos encontrados, ¿saben? Porque no sabes qué tanto compensa el amor hacia tu ser querido, pero también el amor hacia tu persona. Entonces, esa es mi pregunta para todos en general. Bueno, pues escuchándote, confirmo, prefiero mil veces ser paciente que cuidador. Sí me parece, lo que he visto en neurología, bueno, en el hospital, en Roma, escucharte ahorita, sí me parece más pesado, me parece más fuerte, me parece más duro emocional. Claro, mi enfermedad no está yendo en picada, afortunadamente está estable. Yo no sé si ahorita me dijeran, tu tumor se puede convertir en 3 y luego en 4, ¿cómo reaccionaría? Pero seguramente que también mis cuidadores también no les gustaría nada la idea. Pero sí me parece pues muy duro emocionalmente. De repente, al menos tú como paciente sabes que te duele, que tienes, pero ver al ser querido, que esa es la parte también muy difícil. Hay una tesis que creo que es del CIESAS, que se llama, creo que la pena muda, pero dice, creo que es esa, si no te paso mi correo. Yo tomé un curso especialmente de cuidados en el CIESAS, entonces los antropólogos y las antropólogas nos dieron mucha bibliografía, creo que es del CIESAS Occidente, y dice, no es que yo quiera, es que debo. Entonces es la experiencia de cuidadoras que tienen que cuidar a sus pacientes, no sé si diabéticos o ancianas, porque como cuidador familiar pues no te queda de otra, además no tienes la presión. O sea, yo he visto a las enfermeras tanto en neurología como en Roma, y pues son personas preparadas, tienen la madurez emocional para no involucrarse con el paciente, la paciente, saben cómo tratarlas. En cambio, de un segundo a otro te tienes que convertir en un cuidadora experta en cómo limpiar, cómo tratar, cómo cargar, pero además pues esas personas tienen sus vidas, y de repente sus vidas también se ven transformadas porque tu familiar se enfermó, y pues un poco sus vidas empiezan a girar en torno a esa persona. Pues me parece una locura el tema de cuidadorazo. Todavía tampoco la alcanzo a dimensionar. Entonces, y bueno, obviamente que si las cosas van para peor, pues todavía es más doloroso. Y bueno, yo lo que te diría, bueno, además de leer, yo que leer siempre antropología del cuerpo, de la salud, de enfermedades, de los cuidados, ayuda mucho, porque pues también muchos casos son autoetnográficos, pero pues lo que decíamos de las redes de apoyo, de los grupos, y yo también, mi papá está sentado atrás de ti, entonces si le preguntas a él como cuidador, pues igual te va a decir su experiencia. Bueno, pues afortunadamente mi hija le encontró sentido por el tema del arte, entonces ha sido más fácil, pero pues igual los sentidos, también el sentido religioso, el sentido creativo. Yo cuando estuve en el taller vi a uno de los chicos, señores que participaban, tenía Parkinson, y él estaba bien, no estaba ansioso, no se veía deprimido, se veía bien, simplemente que dibujaba. Y entonces yo dije, es que en lugar de esto, de verlo como una pena, como un drama, o sea, él podría crear unos dibujos increíbles con el movimiento natural que le está dando su cuerpo. Si hubiera alguien que le dijera, es que no pasa nada con que no seas preciso, o sea, ponle un lienzo gigante desde las artes visuales o desde la danza, darle un lienzo gigante y que el hombre se ponga con su hipermovilidad a dibujar. Entonces, pues sí, el tema de los sentidos, o sea, hasta si tú que fuiste cuidadora o que eres ahora red de apoyo, escribir o estos grupos de apoyo que se van creando, que Juan y Sara me invitaron a uno de personas con ACV, que son los accidentes cerebrovasculares,
pues todos los pacientes y cuidadores contando sus experiencias, y también en esos grupos te das cuenta, bueno, lo mío no está tan peor. O sea, cuando yo vi el caso de epilepsia tónico-clónica, pues mi epilepsia, yo nada más tomo un medicamento en la noche y en el día, y mis epilepsias no son de que me esté ahogando, simplemente pierdo la conciencia. Entonces digo, bueno, pues mi epilepsia es controlable, y también seguramente que mis padres dirán, bueno, no está tan peor su epilepsia, o su tumor no es grado 4, es grado 2. Entonces ver otros casos, yo creo que ayuda muchísimo, tanto para cuidadores y cuidadoras como para pacientes. Es muy pertinente el tema que tú colocas, porque el juzgamiento moral es muy fuerte, ¿no? Y después entra en los temas de culpa también, ¿no? Ajá. Yo creo que más allá de lo que, bueno, del lugar en donde estamos, el Estado tiene mucha responsabilidad en eso, porque el Estado en cuanto a los sistemas de salud que hay en cada país, ¿no? Cuando en Colombia se hizo ley la eutanasia, fue un escándalo, pero creo que fue muy pertinente, porque justamente bueno, yo no sé cómo es tu caso, hay casos que del que no es necesaria la eutanasia, pero hay casos cercanos de un cineasta, ¿no? Y bueno, de una persona de teatro también, en que justamente se reflexiona sobre el papel de los cuidadores y las cuidadoras que dan todo lo que pueden y que también pues descuidan su vida, ¿no? Lo que igual también es una injusticia, yo te entiendo perfectamente, más allá de sin un juzgamiento pues moral ni culpas, y yo creo que si hay la posibilidad también es una decisión tuya. Yo sé que puede sonar muy, muy fuerte, pero también es una decisión, ¿no? Pero sí el Estado tiene mucha responsabilidad en eso. Creo que es para tornar un ambiente y posibilidades de que esas personas tengan cuidadores con su profesión, ¿no? Como ella hablaba. Creo que es un poco eso. Gracias. Yo nada más, híjoles, es que estos espacios se nota que nos hacen mucha falta, porque ya abordamos el trabajo, la investigación y ya la desbordamos. Afortunadamente teníamos tiempo. Yo creo que una cosa importante es reconocer que uno siente lo que siente, ¿sabes? O sea, es como que, pues el mismo Stanislavski con su método de acciones físicas, o sea, finalmente está buscando controlar las acciones porque las emociones no se controlan, ¿sabes? Es como uno siente lo que siente. Entonces luego puedes ponerle capas a todo eso, pero finalmente saber que los sentimientos no son buenos o malos, sino simplemente son. Y yo creo que esa es una parte difícil y es una parte importante, pero justo asumir que uno no puede sentir más que lo que está sintiendo, pues. Y eso es una parte muy importante. Luego, entonces, sí, ¿qué haces con eso? Eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué haces con eso? Y creo que todas esas recomendaciones son maravillosas. Ayer hablábamos también con una compañera que es cuidadora, ella comentaba que, pues sí, es muy fácil decir, oye, tú eres cuidador, cuídate, pero como el cuidador se cuida, es ahí justo donde están pues las redes de apoyo, que son muy importantes, pero la gran responsabilidad de participar en una red de apoyo, porque no puedes decir yo voy a estar para que tú te cuides si no vas a estar, ¿no? Entonces creo que ahí lo que es muy importante es el planteamiento de los límites, y yo creo que eso es algo que no solo tiene que ver con las labores, se enfatizan cuando eres cuidador, pero son límites en la vida. O sea, de repente creo que nos cuesta trabajo decir no a un montón de cosas, especialmente creo que es una cosa que nos pesa más al género femenino, o sea, sinceramente sí.
pero es muy importante, me parece, que establecer límites. Incluso creo muy honesto que como red de apoyo, esta compañera decía, bueno, que te digan, voy a poder apoyarte cuando pueda, ¿no? Ya hace una gran diferencia, que yo voy a estar ahí para cuando me necesites. Entonces también pensar en cómo nos enunciamos, cómo ofrecemos apoyo y cómo estamos. Y hasta dónde, ¿no? En los aviones se lanzan las máscaras de seguridad y dicen, póntela tú primero para que puedas ayudar a la gente que está a tu lado. O sea, esas partes de los espacios para ti como cuidador garantizan también la seguridad de la persona que está siendo atendida. Es muy importante como visibilizarlos, tenerlos presentes. Y yo quería más bien, es que no dejo de pensar en estas investigaciones y quisiera compartirles, no sé si conozcan ustedes elementos del análisis de movimiento LADA, que son herramientas súper valiosas también para hacer análisis de relaciones y proxemia, cualidades del movimiento y aspectos que vuelven como muy observable en la manera en cómo se comportan las corporalidades y las transformaciones en cuestiones como muy precisas y muy específicas, y que creo que pues vale la pena agarrarse de ahí también. Alejandra creo que quería decir algo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no, estaba diciendo, me quedé enganchada con lo que comentabas hace un rato, de esta importancia como de hablar de las cosas que son tabú. Y todo ese tema tanto de ser cuidadora como de ser la persona que tiene alguna enfermedad, son cosas que se callan. Y tú hablabas de la productividad, ¿no? Yo le quisiera agregar a esta cuestión esta separación que hay entre nuestra vida personal y nuestro ambiente laboral, ¿no? Que lo vivimos en eso, pero también, por ejemplo, lo vivimos en el tema de la maternidad, ¿no? Sí, que es otro tipo de cuidado, pero que también te requiere full time. Entonces, y no hay, en general, en las instituciones, en los ámbitos laborales, no hay una comprensión de que somos personas y que muchas cosas nos atraviesan, ¿no? Entonces, si la hubiera, muchos ámbitos de la vida, la enfermedad, la maternidad y muchos otros, serían más fáciles de transitar sin que nos viéramos en situaciones como tengo que dejar mi vida, ¿no? Precisamente porque la red de apoyo no se limitaría a tus amigos, porque las mismas instituciones podrían adaptarse a tu realidad de manera que tú puedas tener una vida profesional activa, pero que contemple que hoy vas a tener que irte, ¿no? Cosas así, tan sencillas. Es un tema, no sé si está bueno pensar, porque justamente cuando, sí, eso que tú colocas es importantísimo. Yo sé que son activismos hormiga, ¿sabes? Porque cuando yo entrevistaba a las mujeres, porque de todas las edades, bueno, unas también madres, creo que la mayoría, si no estoy bien, creo que 3 madres, imagínate, lo que también eso, mujeres con fibromialgia, una tenía también lupus y madre, ¿no? Y eran varias cosas que se encontraban ahí, pero justamente una de ellas decía lo siguiente: mira, yo tomé la decisión de que en cada lugar a donde voy a trabajar, yo lo primero que digo es, tengo fibromialgia, y yo no puedo trabajar en lugares fríos, no como una imposición, ¿no? Sino como yo no puedo trabajar dentro de lugares tan fríos, no puedo hacer ciertas cosas, y puede sonar muy impositivo la cuestión, pero a ella le ha resultado, o sea, en su diálogo, porque también es una persona es una persona muy bella, de cómo lo dice y de cómo lo comunica, que la cuestión ahí está con el lenguaje, ¿no? Diana Diegues habla de eso, ¿no? Cuando tú comunicas
hay una ruptura en el lenguaje, pero cuando tú comunicas tu dolor, pues lo que estamos haciendo aquí, puede la otra persona de alguna manera entender o empatizar con eso, ¿no? Y ella decía eso, o sea, como en varios lugares en donde he trabajado yo he dicho eso y ya no me voy a callar más, porque si yo me sigo callando, pues todo sigue para adentro y nadie va a conocer y nadie va a entender cuál es mi lugar y qué es lo que yo tengo. Y a partir de eso, que es lo mismo que yo he hecho cada vez que hablo pues de mi trabajo, justamente aparecen más personas y más personas y más personas que tienen o que conocen a alguien y que este ejercicio del lenguaje va abriéndose, va creando otras nuevas formas de entendernos en el dolor, ¿no? En el dolor, no estoy diciendo que tú sientas mi mismo dolor, sino que de alguna manera comprendas mi posición. Es lo que tú dices, que es súper, es muy importante, es solo la acción ya, ahí yo diría, la acción performática del lenguaje es importante, que es lo que dicen pues ya varios autores y varios aquí ya los conocemos. No sé si puedo tomar la palabra. Respecto a tu comentario, un experto en resiliencia, bueno, para empezar, no podemos negar que es una situación que se ve en todas las familias. En algún momento, algún miembro de alguna familia se va a enfermar de algo, ya sea de alguna situación temporal o alguna situación que sea por alguna enfermedad crónico-degenerativa que cause después alguna situación de alguna situación como de alguna discapacidad intelectual o física, etc. Una disminución en las funciones. Y no podemos negar que eso sucede. ¿Qué hacen los cuidadores? ¿O qué es una propuesta que pueden hacer? Porque a veces los cuidadores se pueden inclusive hasta morir antes de la persona que está enferma, cuando ya requiere cuidados paliativos y no se cuida, se descuida, se deja de mirar. Entonces, este experto en resiliencia, él habla de algo muy importante que puede ser una clave para todos. Involucrarnos en alguna actividad recreativa, todos. Y no esperar a que seamos cuidadores, sino, qué sé yo, canto, ser parte de un grupo de canto, cantar, tocar algún instrumento musical, ser miembro de algún equipo, alguna actividad física, algo que sea recreativo, algo que nos alegre el alma, que nada más recordemos de que lo vamos a hacer y nuestra alma sonríe y nuestro corazón se alegra. O sea, no dejar esos espacios, eso ayuda muchísimo para los cuidadores. Y eso como que restablece un poco su equilibrio y les ayuda a expresar y a soltar el estrés y a bajar el cortisol, y etc. ¿Sí? Entonces eso ayuda mucho en el apoyo. Ay, esta mesa sigue, sí, yo según ya la iba a cerrar, pero tenemos por allá un par de participaciones más. Adelante. Buenas tardes, días, perdón, es que estoy con muchas emociones. Suéltalas. Perdón, es que son tantas emociones encontradas. Ya tengo desde enero, desde este año, toda mi familia se ha enfermado últimamente. Tengo varios enfermos en mi casa, incluyendo a mi mamá. Mi mamá ha sido de los dos, tanto cuidadora como ser cuidada. Este año empezaron enfermedades y pues mi vida cambió muy de repente, de un día para otro.
son idas al hospital, quedarme en mi casa cuidando a mis hermanos, a mi abuelita, porque a veces pues mi abuelita ya está grande, tiene 84 años. Hace 2 semanas se cayó y otra vez volvió a recaer y recaer. Y para mí estar cuidando a toda mi familia recae la responsabilidad en uno. Y eso, como comentaban, de que que también los cuidadores no tienen que descuidarse. Pues yo soy de las dos. Yo he cuidado a mis familiares y yo me he descuidado tanto en la escuela como en la casa, porque sé que no hay tiempo pues para mis actividades que yo estaba haciendo. Y perdonen, pero es que son tantas emociones. Y pues me refugiaba en mi cuarto yo sola, sin poder sacar todo lo que tengo ahorita, porque si sus familiares que están enfermos los ven que ustedes están mal, pues ellos se van a sentir también mal, y pues tenemos que hacernos los fuertes. Y pues es una enfermedad tras otra enfermedad y tras otra enfermedad que pues he estado viviendo con mi familia. Y sí, es una responsabilidad demasiado grande, y el cuidarte a ti mismo pues también es otra responsabilidad que tienes que acatar, y que tienes la impotencia de no poder hacerlo. Y pues me conmovió todo esto, porque pues sí he tenido varios enfermos y últimamente son peores. Y hace 2 días, una prima de Estados Unidos tuvo un accidente fuerte y ahorita está entre la vida y la muerte. Entonces, mis tíos son 11 hijos los que tuve ahorita, y varios de allá se fueron a Estados Unidos a radicar, y los que estamos aquí no podemos hacer nada, y es tanta la impotencia de querer ir allá a Estados Unidos, pero lamentablemente pues Estados Unidos no se puede pasar si no tienes una visa. Entonces, y los que están en Estados Unidos también tienen enfermedades y no se pueden trasladar porque están como a 3-4 horas de distancia. Y pues mi tío se fue con mi prima, pero pues los que estamos acá viviendo pues de que la desesperación de no poder ir a ayudar a mi familia, pues sí es muy difícil. Que tenga la impotencia de no poder ir a ayudar a los que pues están para ti. Ari, yo te invitaría a que también aprovecharas los recursos institucionales para atender tus necesidades. Es decir, existe el programa de tutorías, existe la canalización para atención también psicológica, y es importante asumir esas herramientas. De repente siento que como esta expectativa y tener que cumplir con una expectativa hace que nos abrumemos, ¿no? Entonces realmente ir a tutoría, revisar tu carga de materias, a lo mejor darle de baja materias, a lo mejor, ¿sabes? Son espacios que te permiten, una, que no estés sola, 2, acompañarte a pensar en cuestiones también operativas que te faciliten la vida y que te descarguen esa sensación de estar tan abrumada y viviendo sola este proceso. Entonces, pues aprovechar esos espacios. Aquí está Alejandra, aquí estoy yo, que somos tutoras, que podemos acompañarte. Hay más gente, tú sabes, maestros, y que sepas que
también desde la institución y desde nosotros puedes construir una red de apoyo, justo lo que decían, no solo los familiares, ¿no? Acá estamos. Y qué bueno que se abra este espacio para que puedas manifestarlo, pero no se tiene que quedar nada más aquí. Yo con mucho gusto te ofrezco, ahí estoy, nos ponemos y platicamos y realizamos cosas. Bueno, a mí me surgen muchas preguntas también y un poco en relación al lenguaje y a también cómo nos relacionamos y cómo eso condiciona nuestras relaciones. Me gustaría poner sobre la mesa también el término antifragilidad, que lo caracteriza como una resiliencia 2.0, donde mientras que la resiliencia, si la pensamos como una curva y cae una esfera y rebota y la curva regresa a su forma original, la antifragilidad, cuando rebota la esfera, crece. También la caracterizan como en lugar de un estrés postraumático, un crecimiento postestrés, bueno, obviamente todas las condiciones y circunstancias son diferentes, pero habrá algunas, quizás como tu caso que mencionas, donde a partir de eso hay una resignificación potente, pero también me surge la pregunta, y traigo este término a la mesa como una herramienta, quiero pensar, como una posibilidad de que más allá de una resiliencia donde buscamos regresar a un estado original, cómo podemos, pues no sé si decir trascender, porque tampoco es como dejar atrás, sino un punto de partida a partir de lo cual surgen nuevas posibilidades, como también mencionamos. ¿Qué tal si utilizas eso para crear otra cosa que nadie más puede hacer? Y también en ese sentido del lenguaje, como hay muchos estudios también que dicen como cuando vas a un hospital y las personas cuidadoras ya de repente no ven a la persona, ven a su enfermedad, o qué pasa si en lugar de, en ocasiones, de llamarle enfermedad le llamamos una condición. Todas estas pequeñas, que pudiera parecer como nada más juegos de palabras, pero en realidad también cómo pueden ayudarnos a autodeterminarnos y transformar nuestras propias relaciones, ¿no? Me surgen estas preguntas, no pienso que tal vez las vayamos a responder en este momento, pero pues ojalá me puedan dar alguna opinión, alguien o ustedes. Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente no hay una respuesta, pero bueno, sí creo que pues sí es Ari. Bueno, en el caso de Ari, por ejemplo, que me imagino que danza, entonces pues que encontraras, pensando en el tema de la resignificación y potenciar una cosa que podría parecer mala, o sea, con los terremotos de la Ciudad de México o las inundaciones, obviamente que son cosas terribles, quedarse sin vivienda, quedarse sin tus cosas personales, pero de repente te quedas así un poco sin nada, y esa condición en la que te pone la vida, pues te puede dar justamente esta oportunidad para articular nuevas situaciones. Sí, o sea, crear tú misma, en el caso de Ari, su entorno, no sé si sus hermanos no son más pequeños, pero crear un entorno así, un tipo, yo no sé, o sea, quizá yo soy la paciente, sé que sería más empática a una persona contigo que es cuidadora en tu caso, que
que te digan cómo puedes hacer de este espacio para ti, para todos los demás, potenciando esto, pues una nueva propuesta de vida, en lugar de pensar una nueva propuesta de vida cotidiana, una nueva propuesta de convivencia con mis hermanos y mis hermanas, la oportunidad de escuchar música clásica a todo volumen para que mi abuelita se raje mientras mis hermanos hacen la tarea, por ejemplo el tema de las plantas, a mí el tema interespecie, o sea, encontrarme con los animales, con las plantas, alejarme de los dispositivos, todas esas cosas que tú te involucras me están relacionando las dos situaciones, ¿no? O sea, potencio una situación, gracias a una cosa que podría parecer negativa, que en realidad es difícil, porque es una situación, una condición nueva, pues de repente me encuentro con mis hermanitos y con mi abuelita haciendo jardinería, ¿no? O todos estamos cocinando y estamos opinando. Cuando antes no era así, mi mamá se encargaba de hacer la comida y todos esperábamos a que nos diera de comer. Entonces, pues yo creo que mucha creatividad, y además si tú ves que, por ejemplo, tu abuelita dice, sí, se anima, pues entonces eso va a contagiar a tus hermanitos. Y cuando tu mamá sepa que en tu casa hay un buen ambiente, pues entonces seguramente ella también se va a sentir mejor. Entonces, pues yo sí creo que me iría por el tema de la creatividad, o sea, ante esta situación, ante quedarme sin casa por el ciclón, ante quedarme sin casa por el terremoto, ante la enfermedad, pues ante esta nueva situación que estoy viviendo social, personal, física, corporal, emocional, espiritual, pues ¿qué opciones reales tengo? O sea, ¿qué opciones? Bueno, pues vivo en el mar, bueno, pues puedo jugar con el tema del agua, la arena. No, pues vivo en un edificio, pero abajo puedo plantar arbolitos, ¿no? Yo me puedo encargar de la jardinería colectiva, que es lo que yo hago. Mis papás viven en el edificio y yo me pongo a hacer la jardinería en un lugar común y pues me hace sentir muy bien. Y la otra que dijiste, nada más rápido, ¿cuál era? La de... sí, el tema, sí. Yo también creo que es muy importante el tema del lenguaje. Por ejemplo, tengo una amiga que trabaja personas en situación de calle y ya no se les dice homeless o sin casa, o sea, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, pero yo creo que a mí me dicen que soy una persona que tiene una condición. Entonces yo creo que sí es muy importante, conforme pasan las épocas, además, como que sí estar de acuerdo a la época, porque en otro momento no era discriminatorio que te dijeran anciano o anciana, o homeless, no era discriminatorio, pero si ahorita lo es, entonces como que sigue adaptando los lenguajes a las situaciones. Igual en unos años ya no se va a utilizar persona con condiciones diferentes, se va a utilizar todo, bueno, pues adaptémonos a las personas que padecemos esas situaciones, nos sentimos conformes con ese, ya no se utiliza cuidadoras, ya se utiliza otro concepto, pues utilicémonos en esa época en la que se está viviendo, para que esas personas nos sintamos bien y se sientan bien al escuchar cómo nos nombran y cómo nos nombramos. Muy bien, pues esto ha sido una mesa muy interesante, nos ha dado para un buen rato. Les agradezco mucho su apertura, su participación. Vamos a dejar un momentito de receso. A las 10:30 arrancamos